Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública este miércoles 12 de agosto de 2020. El gobierno habría decidido terminar la cuarentena en Estación Central y Santiago, decisión que sería comunicada ya este miércoles en el reporte del avance del coronavirus de nuestro país. Así fue. Luego de analizar, se consiguió ya este avance, es en potencial, pero es porque es a partir de la próxima semana. Luego de analizar el número de casos nuevos registrados en ambas comunas y la positividad registrada en exámenes PCR, el Ministerio de Salud evalúa terminar entonces más anuncia ya el término de esta cuarentena para las dos comunas ya descritas. De esta forma se calcula que son aproximadamente 700.000 los habitantes de la capital que se abren al nuevo paso, siempre y cuando no retrocedamos otras que están abiertas. Aquí nadie tiene la suerte echada, lo ha dicho el ministro varias veces. Pasar a transición no es un camino necesariamente sin retorno, depende de nosotros. Si yo vivo en una comuna que está sin cuarentena y me olvido de los cuidados, bueno, puedo volver atrás. Y si no, pregúntenle, y aprovechemos de saludar a la gente en Punta Arenas, que nos ha visto, que tuvo que retroceder. Bueno, a Independencia al principio, ¿se acuerda qué le pasó? Que volvió, ahora está en cuarentena nuevamente. Así es que esto es paso a paso. Se espera entonces que ya haya otro grupo de comunas que todavía no se anuncia que están en el Alaguaite, en buen chileno. Peñaflor, Melipilla, Padre Hurtado, que están ahí, que en una de esas, el domingo o el próximo miércoles les anuncian. Lo que sí se ha anunciado es espacios, ¿se acuerda cómo pasó con los adultos mayores? Salida algunos días de la semana, algunas horas del día. Bueno, para los niños otro tanto. No son los mismos días, son excluyentes justamente para evitar que se crucen unos con otros. Y vamos de inmediato justamente a conversar con el alcalde de una de las comunas que ya entra en fase 2 de este paso a paso, Estación Central, Rodrigo Delgado. Buenas noches, alcalde, ¿cómo está usted? Hola Matías, ¿cómo estás tú? Bueno, ha sido un día largo, Sí. La verdad es que con mucha actividad, pese a que veníamos ya la semana con algunos atisbos de que hoy día se podía de alguna forma anunciar el término de la cuarentena. En el caso de Estación Central, habíamos comenzado algún trabajo en esa línea, porque había que avanzar igual, digamos, más allá del anuncio, pero hoy día con el anuncio, por supuesto, todo se acelera y queremos entrar el lunes de la mejor manera en algo que tú has descrito bien, una fase de transición. Y yo quiero ser enfático, la transición no significa para nada nueva normalidad, ni el retorno seguro, ni que hay chip libre, ni que vamos a poder hacer lo que queramos. La transición es el paso 2 de 5 pasos. Entonces, Claro. hay mucha gente que todavía se queda con esa lógica binaria de cuarentena o no cuarentena, de abril o mayo. ¿Se acuerdan que entraban y salían? El paso a paso tiene una gradualidad y aquí no hemos ganado nada. No hay nada que celebrar. Hay mucho que trabajar, mucho que planificar para seguir avanzando y seguir cuidando, por supuesto, a nuestros vecinos y a nuestros usuarios de la comuna o nuestros visitantes esporádicos, que también no son pocos, dado el equipamiento metropolitano que tenemos. Y escuché hace un tiempo a la alcaldesa Matei decir que Providencia tenía 2 millones diarios o 2 millones de población flotante. Santiago, escuché al alcalde de 2.400.000 habitantes de flotación diaria, de habitantes de población flotante. ¿Cuánto tiene Estación Central? Entre 1,5 millones y 2 millones, dependiendo la época, pero estamos hablando de cifras pre-pandemia. Ya. O sea, Sí, obviamente claro, que los flujos han bajado. Por ejemplo, la Universidad de Santiago, USACH, por supuesto, genera un flujo importante y ya hace varios meses que no tiene, obviamente, clases presenciales. Los terminales UCE están a un 10% más o menos su capacidad total, en promedio. Son 4 terminales UCE, cada uno entre el 8 y el 12%. Estamos hablando de un promedio de un 10%. Los centros comerciales, por supuesto, están cerrados. Por lo tanto, hay flujos que están asociados al equipamiento que han bajado, y también bajó el tránsito por la Alameda de gente, por ejemplo, que viene de Maipú y va al centro, pasa por la comuna. por supuesto. Claro, ustedes son una comuna de paso, eminentemente, ¿no? Y claro, ahora que menciona usted esos servicios que son tan centrales, voy a dejar va la estación de trenes con el tren a Rancagua, todos estos tramos sí, que se han ido inaugurando, han sumado también
miles, Claro, claro. eventualmente miles de personas al día también. Claro, porque voy a exceptuar por un momento la Universidad de Santiago, la USACH, porque es solo para los alumnos, pero los otros son servicios básicos. Los terminales de buses y el terminal de trenes son, bueno, son unos hormigueros, cuando uno va ahí está, pero entonces ahí uno comprende hasta qué nivel ha bajado la actividad en la ciudad cuando usted dice que están al 8 al 10% esos terminales, o al 10% en el uso. Bueno, habla de una ciudad que está apagada, que está muy a media luz, a un cuarto de luz, ni siquiera a media. Bueno, pero también me gustaría mirar a la mitad del vaso lleno. Nos vamos a cuidar, vamos a suponer que nos vamos a cuidar. Pero también es la tremenda oportunidad. ¿Por qué vale la pena cuidarse? Porque va a poder volver una actividad económica que, por Dios, que es importante para tantas y tantas familias, ¿no? Y por eso, Matías, he estado conversando con los operadores, por ejemplo, de los terminales, los centros comerciales y de las ferias libres, bueno, de distintos comercios y actividades de servicio. Y por eso es tan importante hacer un llamado justamente a los privados. ¿Ya? Yo en esto he sido muy majadero. Quedó demostrado, y acá hay que ser súper sincero y súper autocrítico, súper realista. Yo creo que de repente uno escucha a tanta gente que cree tener la receta en esto. Acá no hay receta. Acá estamos todavía en una etapa de conocimiento, de descubrimiento, no solamente del virus en cuanto a lo sanitario, sino que también, por supuesto, al efecto dominó social, si se quiere. ¿Y por qué te lo digo? Porque obviamente que nos hemos dado cuenta de muchas cosas de esta pandemia. Una de ellas es que el Estado, un Estado rígido como el Estado chileno, le cuesta adaptarse a las situaciones de crisis. Y cuánto tiempo perdimos, Matías, por ejemplo, en esta discusión, si los municipios podían o no tener los datos de las personas. ¿Te acuerdas? 3 meses Pues. perdimos en eso, esa discusión estéril. Cuando se demostró que al final la gran primera línea contra el virus era justamente la atención primaria de salud, la atención municipal. Entonces hubiésemos ganado mucho tiempo al haber tenido esos datos. Bueno, ya es parte del pasado, pero hay que aprender de todo eso. Y otra cosa que aprendimos es que el Estado no puede estar en todos los rincones fiscalizando. El Estado como fiscalizador no da el ancho para crisis como esta, ¿cierto? Para poder mantener a la gente en sus casas, que los carretes, que la pichanga, ¿cierto? En la plaza o en la multicancha, todas cosas que las veíamos en todos los canales en las mañanas, los matinales, ¿cierto? Llenos, minutos y minutos y horas de este tipo de análisis. ¿Por qué te lo digo? Por lo mismo, los privados tienen que también tomar una actitud proactiva, pero proactiva de verdad. O sea, para decir, yo le he pedido a los centros comerciales que si ellos detectan una tienda que, por ejemplo, haya adulterado los contratos de las personas y no vivan en las comunas de fase 2 o de transición, que ellos mismos hagan la denuncia, que ellos mismos nos hagan la denuncia a nosotros. No hay que esperar que llegue un ministro o la subsecretaria o el alcalde a fiscalizar una tienda, como pasó en H&M, ¿cierto? Que tuvo que ir a una delegación de alto nivel para detectar unos contratos que lo pudo haber detectado también la administración, por ejemplo, del centro comercial. Entonces, hay que aprender de los errores. Errores vamos a cometer, hemos cometido, vamos a seguir cometiendo, pero tenemos que aprender de esos errores para poder modificar las conductas y, tal como tú dices, poder seguir avanzando, no solamente en el tema económico, sino que también en el tema sanitario y social, por supuesto. Claro. ¿Cuánto, cómo fue para que le ayudemos, para que usted le ayude con su experiencia a los alcaldes que están en la fase de espera, de ser los próximos convocados, como quien dice? ¿Cómo fue el paso cuando venía avanzando desde las 7 comunas del sector oriente, desde La Reina hasta Tiltil? Luego avanzó a Providencia y ustedes me imagino que les iban avisando cuáles son los factores que hay que tomar en cuenta para cuidar, para conseguir este anuncio de hoy día que ya se van a poder abrir a fase 2. ¿En qué cosas se fijaron ustedes? ¿Qué cuidaron específicamente? Bueno, ahí yo tuve un matiz en su momento la semana pasada también, porque yo fui de los que, como presidente de la MUCH, también salía a valorar el paso a paso. Creo que el paso a paso es un buen plan en general, porque te da 5 fases que puedes avanzar, retroceder, hay indicadores claros, está más o menos, todavía hay que seguir obviamente construyendo algunos temas, por ejemplo, el tema del deporte, creo que todavía hay algunas cositas que están un poquito ambiguas, pero en definitiva creo que es un plan que te va dando colchones. No es estos conceptos que tú puedes interpretar, por ejemplo, nueva normalidad. Hay 19 millones de interpretaciones. Cada chileno puede decir lo que entiende por nueva normalidad, ¿cierto? Retorno seguro. Este es un plan más armado. Entonces, yo creo que una de las cosas que había que cuidar y que potencialmente es muy bueno el plan es que tenía indicadores. O sea, si una comuna cumple con los indicadores, pasa. Eso fue lo que nos dijeron. Y la comuna de Estado Central, lo mismo que la comuna de Santiago,
habíamos cumplido hace ya algunas semanas atrás con los indicadores y a mí me pareció raro, ¿cierto?, de que una vez cumpliendo no pasara. Yo entiendo que son comunas que tienen, por supuesto, temas complejos como la población flotante, el equipamiento metropolitano, nacional, como los terminales, universidades, centros comerciales. Pero ahí había que ajustar la tuerca y decir, bueno, entonces a estas comunas les vamos a exigir algo más. Es un desafío tremendo lo que vamos a vivir, justamente porque son comunas que tienen una atracción de esta población. Pero también te quiero decir lo siguiente, ante tu pregunta, Matías. Eh, nosotros hicimos mapas de calor, en donde determinamos en la comuna dónde estaban concentrados los puntos de contagio. Y nos dimos cuenta que lamentablemente coincidía en un alto porcentaje, cerca de un 75%, con, por ejemplo, estas propiedades que lo hemos conversado contigo muchas veces también, que son estos CITES, estos mal llamados CITES, que son 60 familias con 2 baños, muchos migrantes. Ahí estaba el punto. Entonces, nosotros hemos hecho un programa, por ejemplo, de sanitización de 500.000 metros cuadrados de esos CITES. Contactamos a los dueños de propiedades, contactamos al arrendatario, contactamos a las personas que viven, le entregamos insumos, alimentos, equipamiento para que no salieran a vender. Gran parte de ellos eran comerciantes ambulantes. Entonces hicimos un trabajo de verdad. De aislamiento antes de que se contagiaran. Exacto. Y cuando se contagiaron, los prácticamente obligados, yo sé que no está permitido, pero no quiero decir así, pero los tratábamos de convencer de que se fueran a los hoteles sanitarios. Yeah. ¿Y por qué no se iban, Matías? No se iban porque tenían miedo que a las 2 semanas de volver no tuvieran piezas, porque los echaban. Entonces, acá hay situaciones que son mucho más complejas que la teoría. La práctica es mucho más compleja que la teoría. Y agradecerle también a la comunidad, oye, las ollas comunes, la solidaridad de la gente, los voluntarios, las juntas de vecinos, clubes deportivos, se reconvirtieron en organizaciones que eran clubes deportivos, que jugaban a la pelota, hoy día tienen su olla común, asisten a adultos mayores. Apareció lo mejor de lo nuestro. ¿Y por qué te lo digo? Porque también al principio, esto lo quiero ser muy claro, al principio había muchos opinólogos que a mí me decían, alcalde, el Estado Central va a ser prácticamente en la zona cero del coronavirus. Por la cantidad de migrantes, por el hacinamiento, por un montón de cosas, por la población flotante. Y creo que pese a todo eso, siempre tuvimos números muy moderados. Y pese a eso, y un trabajo conjunto con la comunidad, con los privados también, que muchos de ellos se pusieron a la altura, sacamos adelante una situación bien compleja en donde todos nos indicaban con el dedo que podíamos ser una de las comunas más complicadas. Y había gente esperando que lo fuera. Y mucha gente, Matías, a la hora de estigmatizar comunas, se pone primero en la fila y cuando hay que reconocer, desaparecen. Entonces, creo que dimos vuelta ese resultado. Dimos vuelta. Bueno. Pero eso no significa que hay que celebrar, no tenemos nada que celebrar. Todo lo contrario, yo estoy tremendamente preocupado por lo que viene. Tenemos que seguir con esa misma actitud, reforzar lo que hay que reforzar, corregir y obviamente tomar medidas con respecto a la población flotante, al comercio ambulante y todo lo que se viene la próxima semana. Lo que no está en cuestión todavía es el regreso de los escolares. Eso todavía no es ni tema. Lo que vamos a conversar nosotros en la segunda entrevista es justamente un estudio comparado en el mundo que pasa con el déficit que estamos teniendo obligatoriamente en muchas partes del mundo de horas presenciales que parecen ser insustituibles. ¿Cuál es la brecha que se va a generar? ¿Cuál es el problema de fondo en la educación que genera el no poder ir a los colegios? Pero me gustaría que me dijera, como alcalde de una comuna tan amplia y populosa como Estación Central, ¿qué se está haciendo para poder moderar en algo el daño? Ya sea acercamiento a las personas que no tienen conexión, ya sea, no sé, ir pensando para cuando abran los colegios, a lo mejor un mes a fin de año, o estar preparados para el próximo, aunque sea, en fin. ¿Qué están viendo ustedes en educación? Porque ustedes son responsables de la educación de muchos niños y niñas de Chile, bueno, de Santiago. Aquí te puedo hablar como presidente de la MUCH, te puedo hablar como alcalde de Estación Central y te puedo hablar como padre también. Yo creo que uno tiene toda la experiencia y cada rol a uno le entrega un aprendizaje. Nosotros nos juntamos todos los lunes con el ministro Figueroa como asociaciones y esto es un tema que por supuesto lo hemos debatido largamente. Yo fui uno de los primeros hace 2 meses atrás en una entrevista, la tercera, es decir, que era muy difícil volver a clases presenciales. Y lo dije hace 2 meses y di argumentos. Dije, primero no va a haber vacuna este año. Bueno, uno puede decir la vacuna rusa, no sé, bueno, pero vacuna no hay. como una, que estemos esperando y que llegue y que se instale y que se pueda obviamente hacer masiva, este año ya es prácticamente descartada. Segundo, los anticuerpos están descartados. ¿Te acuerdas tú la discusión del carnet? Sí, bueno, sí. los anticuerpos
después se demostró que entre el 3 y el 5% de las personas que tenían contagio de COVID mantenían anticuerpos en un plazo prolongado que permitiese en algún momento hacer algo. Y después el tema de los protocolos, ¿ya? Y efectivamente uno valora la pega que está haciendo el ministro Figueroa. Hay mucha gente que no entiende la pega del ministro Figueroa. Hay gente que lo critica mucho, pero no es un problema del ministro Figueroa, es un problema de los ministros de educación, ministros de educación a nivel mundial que tienen este problema, que se encuentran con su pega. El corazón de su pega es tratar de generar las condiciones para que los niños, obviamente, no solamente tengan una buena performance en lo que puede ser la conectividad, sino que también, ojalá, lo presencial. Él tiene que empujar ese carro, pero colisiona ese carro con la creencia, los sentimientos y las emociones de la gente con respecto al temor de que sus hijos puedan tener alguna dificultad a la hora de volver a clases presenciales. Y es muy fuerte ese choque. Es una pared muy maciza. Y los alcaldes representamos a nuestra gente y tenemos que poner la voz de la gente y la emoción de la gente arriba de la mesa. Entonces, lo que hemos dicho nosotros es, con respecto a los protocolos, Matías, no es lo mismo proyectar protocolo en un colegio del barrio alto, de lo más caro, a la escuela, ¿cierto?, República de Francia, ahí que tengo el Estado Central, o una escuela rural en María Pinto, ¿cierto?, o en Pirque, o donde sea. Los protocolos son distintos, las capacidades son distintas. Y ¿sabes qué? Hay algo que se ha dicho poco, pero los colegios particulares pagados, que están acá, y los colegios municipales que están acá, de alguna forma están más o menos cubiertos, porque los particulares obviamente tienen los recursos, los municipales tienen el apoyo del Estado. Pero hay un segmento intermedio, que son los particulares subvencionados, Matías, que yo creo que ahí hay un no todos, no quiero generalizar, pero hay un segmento dentro de particulares subvencionados que la verdad es que hay sostenedores muy deficientes. Hay sostenedores que andan al 3 al 4. Hemos visto colegios particulares subvencionados que han cerrado intempestivamente a mitad de año. Claro. Hay noticias al respecto, te acordarás de más de algunos. Hemos visto. En donde dejan botados a los niños. Ese segmento, en mi juicio, es el que más puede complicarse a la hora de tener protocolos realmente acabados y de calidad. Entonces, ¿cómo podemos proyectar eso de aquí a fin de año? Es muy poco tiempo para hacerlo. Por eso yo me atreví a decirlo y el tiempo aparentemente me está dando la razón. Pero no por la razón, sino que porque yo creo que hay que planificar bien lo que viene el próximo año. Al no haber vacuna tampoco el primer trimestre, vamos a estar pensando lo mismo. ¿Qué pasa en marzo de 2021? Claro. Por último, alcalde, quiero preguntarle sobre lo que está ocurriendo en las arcas municipales. Sin actividad comercial no hay pago de patentes. Me imagino, usted me puede corregir, pero es de los ingresos más importantes que tienen en los presupuestos municipales. ¿Cómo están en general? ¿Cómo se están defendiendo? ¿Cómo están viendo para adelante su situación? Porque de ahí vienen las ayudas municipales, de ahí vienen las ayudas a los vecinos, de ahí vienen un montón de mejoras sociales. Y si no tienen ingresos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo usted, más como presidente de esta asociación de municipalidades, cómo ven ese aspecto financiero? Es un tema muy complicado para nosotros porque la baja en los ingresos municipales viene del último trimestre del año pasado. O sea, el estallido social pegó también muy fuerte. Te recordarás, ¿cierto?, que hubo también ahí situaciones complejas con justamente las patentes comerciales, los locales, ¿cierto?, que tuvieron que cerrar. Eso parecía ser muy complejo, lo fue, pero al lado, obviamente, de este primer semestre, la verdad es que no hay nada que se le compare. Este ha sido un semestre muy malo. En donde también se han postergado ciertos pagos de tributos, de impuestos, y nosotros somos los primeros a empatizar con la gente, con los comerciantes, con los emprendedores que por supuesto no han podido abrir. Ahora mismo estamos aprobando en los consejos municipales, por ejemplo, la extensión del pago, por ejemplo, de las patentes de alcoholes de aquellos lugares, por ejemplo, como restaurantes, fuentes de soda. No tanto las botillerías han podido abrir en muchas comunas, en otras no, pero han podido generar sus ingresos. Pero entonces, el permiso de circulación también se corrió, recordarás, ¿cierto?, de marzo a junio, con tasas de morosidad también altas. Las patentes comerciales se han seguido pagando, pero también con tasas de morosidad más altas. Las contribuciones también se corrieron en algunos segmentos y también hemos tenido menos ingresos por ahí. El fondo municipal también ha llegado eventualmente también con algunos recortes. Lo que sí hay que reconocer es que el gobierno le ha entregado ya en 2 cuotas a los municipios de todo Chile prácticamente, dejando 3 o 4 fuera, 220 millones de dólares en 2 cuotas, 100 millones y 120 millones de dólares, lo cual ha de alguna forma
ayudado, no ha compensado del todo, pero ha ayudado un poquito a paliar justamente esa falta de ingresos. Pero claramente estamos viendo con preocupación. Hay una mesa de trabajo por la moneda en esto. Estamos las asociaciones, las tres asociaciones, trabajando tanto con el ministro del Interior, con el subdere y también con otro equipo técnico involucrado para justamente ver cómo podemos de alguna forma tratar de equiparar. Pero hemos tenido una baja. Ahora, hemos tenido que reorganizar también nuestro presupuesto. La fiesta de la chilenidad que no se hace, ¿cierto? Los paseos adulto mayor que no se hacen, algunos fondos concursables que ya no se están haciendo este año. Hemos tenido que redestinar esos recursos para otros tipos de acciones, pero tiene razón. Los municipios también tenemos una alta demanda social hoy día en recursos y también, por supuesto, en ayudas económicas y técnicas que la comunidad requiere, y lo estamos sacando adelante a punta de mucho esfuerzo. Bueno, aquí no hay ningún ente, ninguna persona, no queda títere con cabeza, la verdad, dicho así, bien en chileno, bien simple, desde municipalidades a las familias, desde los colegios a las empresas, desde el norte hasta el sur. Esta es mundial, una pandemia brutal, y todavía no tenemos muy claro cómo nos vamos a parar y cómo vamos a salir. Pero Estación Central y Santiago son las, comillas, beneficiadas. Algún esfuerzo habrán hecho las autoridades y sus propios habitantes para ganar el espacio de ir al segundo punto, a la transición, para poder así seguir avanzando y ojalá se cuiden. Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias, Matías. Buenas noches. Que esté muy bien. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. ¿Sabías que un corredor de propiedades puede ganar hasta un 4% por la venta de una propiedad? Bueno, tú puedes ser corredor de propiedades estudiando además 100% online. Colegio Inmobiliario te invita a su programa especial de capacitación. Tú puedes ser un corredor de propiedades exitoso. Más información en www.colegioinmobiliario.cl o en el foro 23 21 00084. Y hablábamos recién con Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central, sobre el retorno a los colegios, que todavía no es tema, pero hay que ir preparándose, estudiando, porque hay que tener claro cuál es el efecto. ¿Cuál es el efecto? No solamente un comercio cerrado tiene efectos, un niño y una niña sin colegio tiene efectos, y ese niño y esa niña de un ambiente más vulnerable probablemente tiene más, o sea, la evidencia indica, tiene más efectos porque tiene menos capital cultural en su casa, tiene menos herramientas para poder acceder de manera electrónica. En fin, es urgente, aunque hay que subordinarlo a lo sanitario. ¿No es así? Juan Pablo Valenzuela, académico del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile. Juan Pablo, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Matías, por la invitación. Buenas noches a todos. Bueno, estaba leyendo el estudio que hicieron ustedes y justamente con una reflexión sobre este tema, pero por lo que entiendo, la gran reflexión es que todo subordinado a lo sanitario. Eso es lo primero, ¿no? Bueno, eso es bastante obvio. Esta es una crisis sanitaria la que está viviendo el planeta y nuestro país. Y por ende lo que no debemos hacer es poner en riesgo a las familias, a los profesores, profesoras, equipos directivos, asistentes de la educación y profundizar el problema sanitario que tenemos. Al contrario, es que la educación, primero, una vez que esté en las condiciones sanitarias, no esperemos más tiempo tampoco para seguir deteriorando las oportunidades educacionales, especialmente de aquellos estudiantes, niños, niñas y jóvenes que tienen más dificultad y donde la escuela sí hace la diferencia. Ahora, no podemos esperar que nos digan que ya se puede. Hay que estar preparados para, como un caballo de carrera en el hipódromo, cuando pum, abre la puerta, estás listo para salir rápido, ¿no es así? O sea, tener todo muy preparado. ¿Cómo se prepara una comunidad escolar? ¿Cómo se prepara el sistema en general para cuando las condiciones sanitarias nos permitan volver? Mira, en general primero que todo, hay un ordenamiento, ¿verdad?, de fases en que están los territorios del país, de 1 a 5, y hay una definición de que desde la etapa 4 podrían
abrirse los colegios. Piensa tú que los colegios nunca se han cerrado, sino que han estado en educación a distancia y que lo que la evidencia indica es que esa experiencia presencial es muy relevante. ¿Cómo se prepara? Claramente hay múltiples mecanismos, pero hay un conjunto de orientaciones que ha estado entregando el Ministerio, que las ha ido perfeccionando, que obviamente hay un tema de discusión relevante, pero lo importante es que al interior de cada comunidad escolar, en cada comunidad escolar, equipos directivos, maestros, maestras, también apoderados y familias, estén conversando esto. Esto está sucediendo en muchos lugares, no en todos los lugares. Obviamente aquí, tú acabas de decir, el alcalde de Estación Central, hay situaciones que dicen, mira, recién estamos entrando a la etapa 2, probablemente nos vamos a preparar en otras situaciones, pero distintos colegios, comunidades educativas de colegios municipales, particulares subvencionados, sí se están preparando, y lo que debería haber un elemento muy relevante es que todos estemos aprendiendo de esa preparación, porque claramente va a haber un tema heterogéneo, y esas condiciones, ¿verdad?, son preparar condiciones sanitarias, identificar los mecanismos de financiamiento para esos kits, esas herramientas que van a haber por medio, pero también un elemento esencial va a ser qué vamos a hacer cuando lleguen los niños, niñas y jóvenes. Eso es un elemento indispensable. Y también reconocer que para la mayor parte de las situaciones, lo que va a haber cuando uno pueda tener la experiencia presencial nuevamente en los colegios, es que esto va a ser muy gradual, parcial, no es que vayan a llegar todos los niños, porque puede que no hayan las condiciones físicas, pero también porque un elemento esencial de preparación es la construcción de confianza. La construcción de confianza entre los distintos actores. Esto no es solamente un aspecto sanitario, es decir, cumplimos con las condiciones adecuadas de poder acoger a los estudiantes, a los profesores y profesoras, sino que al contrario, cómo construimos confianza, porque esto va siendo muy gradual. La experiencia internacional da cuenta de eso. Sí, vamos a hablar un segundito, Juan Pablo, de la experiencia internacional, que está súper bien detallada y explicada en el estudio que ustedes hacen, pero también dejar sentado que ustedes sostienen por los estudios y la experiencia en que la educación presencial es insustituible. Y te lo pregunto en función de que los que muchos creen que dicen, ¿qué va a pasar en 2 años más? Vamos a suponer que ya hay vacuna y que esto ya es pasado. ¿Vamos a tener espacios? ¿Es adecuado tener espacios de mantención de lo virtual, de la distancia? Empezar a jugar un poco dentro de las posibilidades de un tanto presencial, un tanto de distancia. ¿Se ganó algo en eso? Mira, yo te diría que un elemento es la educación a distancia y el desarrollo de capacidades para poder realizarla. Claramente hay 2 cosas. Una muy relevante es que inclusive tú abras los colegios en términos físicos por un tiempo que no sabemos cuál va a ser, vamos a requerir que sea una situación mixta. Es decir, no todos los niños y niñas van a llegar de inmediato, todos van a querer estar presentes, todos van a poder estar presentes. Por lo tanto, esta relación mixta entre lo virtual y lo presencial va a ser la realidad. Paulatinamente, en la medida que sea factible, tú vas a ir avanzando a que lo presencial sea lo más regular, pero no sabemos cómo va a ser, no sabemos cuándo hay una vacuna, no sabemos la velocidad a la cual vamos a poder tener condiciones, si es en marzo del próximo año, si es de verdad a mediados del próximo año. Y segundo, es el contexto del punto de vista de que aquí hay un aprendizaje adquirido. De verdad, el tema del trabajo a distancia está para quedarse en forma regular. El vínculo, la oportunidad de aprendizaje, de relación personalizada que ha permitido para algunos, ¿verdad? Aquí la realidad de Chile es muy heterogénea. Hay colegios donde la mayoría no tiene una educación a distancia y han sido, ¿verdad?, el tema del WhatsApp, Facebook, con unos esfuerzos enormes de los profesores, innovando y creando esta vinculación con los estudiantes, o repartir materiales impresos, pero en otros casos la relación ha sido mayoritaria, especialmente en las zonas urbanas. En los grupos obviamente de clase media ha sido más factible aún,
Y esa vinculación a distancia, esa herramienta, debe permanecer porque es una herramienta tremendamente potente que te permite fortalecer estrategias de aprendizaje, elementos didácticos, innovaciones desde el punto de vista de herramientas que los estudiantes pueden repetir, reutilizar sistemáticamente. De hecho, el tema del canal de la educación, ¿verdad? Muchos actores han dicho esto debería ser permanente, regular, porque aquí hay una ganancia. Lo de los canales de televisión a través de Anatel. Que estén, Así es. Sí, claro, eso ha sido un gran hallazgo, no debería terminarse. Juan Pablo, hay un trabajo de ustedes respecto de mirar qué pasa en otras partes del mundo que van más avanzados porque les llegó antes este problema y están en otra etapa directamente. Y estaban en otra etapa del año, en fin. ¿Nos puedes contar un poco qué descubrieron allí? Mira, en general lo que estamos mirando nosotros sistemáticamente estamos aprendiendo. Es decir, esto no es que somos unos investigadores y que vamos a dar cátedra de qué es lo que se debe hacer, sino que al contrario, estamos todos mirando y aprendiendo y lo que deberíamos hacer, ¿verdad?, es compartir en tiempo real esta experiencia. Hoy día, por ejemplo, el alcalde de Isla de Pascua compartía lo que ha sido la experiencia de ellos. El servicio local de Puerto Cordillera estaba compartiendo qué es lo que están haciendo de por medio. Es decir, lo mismo es con la experiencia internacional. Por ejemplo, un caso muy relevante y cercano a nosotros es Uruguay. Es decir, porque muchas veces tenemos en la mente que, claro, la mayor parte, esto partió en el tema de China, se movió a Europa. El tema muy activo fue antes que en Chile el caso europeo. Entonces hay varios países que algunos comenzaron la discusión porque van en un ciclo distinto al nuestro. Ellos van a comenzar recién el año escolar en una discusión abierta, pero hay otros países en vías de desarrollo que dicen, mira, siempre son desarrollados. Bueno, tenemos el caso de Uruguay, muy cercano a nosotros, del cual estamos aprendiendo, y Pistas, por ejemplo. Ellos partieron con la educación rural. Definieron condiciones, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino que también, por ejemplo, los profesores mayores de 60 años que estuvieran resguardados. El tema que fuera completamente voluntario. ¿Qué es lo que sucedió? Gradualmente, semana a semana, fueron activándose más familias en la medida que fueron construyendo confianza. Y mira, sabes que es seguro, no hay un contagio, no hay un brote en particular en la escuela. Fueron asistiendo más familias, más estudiantes a los colegios, funcionando en forma bastante adecuada. En una zona limítrofe donde había un foco activo, se cerraron transitoriamente también un grupo de escuelas rurales de por medio y posteriormente se abrieron las escuelas que atendían a la población más vulnerable. Esto es un aprendizaje muy cercano. El día de mañana vamos a tener un taller con Adriana Aristimuño de Uruguay, que nos va a contar la experiencia de las últimas semanas. Es decir, aquí estamos aprendiendo una y otra vez. ¿Qué es lo que aprendimos, además del tema de estas experiencias de otros países? Que obviamente hay mecanismos muy diversos. Es decir, partir por qué curso, por qué grado, por qué nivel, lo preescolar, el primer ciclo básico, los de media, es muy abierto, muy flexible. Depende mucho del foco y prioridad que tenga el país en particular. ¿Y han llegado o se acercan a algún tipo de conclusión de cómo debiera ser el caso chileno? ¿Por dónde partir si es que hay que partir por alguien? Mira, para el caso chileno, claramente lo que yo te diría, más que una receta, son los aprendizajes de la orientación. Eso es lo más importante. Obviamente, ¿para qué conversar sobre los aspectos de asegurar las condiciones sanitarias, verdad? Que son como común. Pero lo que te quisiera decir como un elemento muy relevante es la construcción de confianza. Lo que tiene que haber es que haya una orientación, una coordinación nacional, es decir, el Ministerio de Educación, su oficina y su orientación son muy relevantes, pero mucha flexibilidad para cada comunidad escolar. Un elemento fundamental. La comunidad escolar, llámese sostenedores, equipos directivos, maestros, familias, construyan una visión de decir, mira, ¿sabes qué es relevante? ¿Por dónde vamos a partir? ¿Cuáles son los elementos que tendríamos? ¿Cuáles son las condiciones que tenemos por medio? Entonces, hay un tema de mucha flexibilidad, mucha participación, porque obviamente lo que hay es una enorme incertidumbre, mucho temor y mucha heterogeneidad entre los actores. Entonces, flexibilidad, participación, dos elementos relevantes. Un tercero, el tema territorial.
tú lo que no puedes pensar es que uno en la zona rural, por ejemplo, dijera, en esta comuna prácticamente no hay ningún caso, ningún contagio. Pero de verdad los profesores que van a esas escuelas rurales provienen de otras comunas. Pueden ser unas comunas de mayor riesgo que inclusive están en cuarentena. Sobre controlarlo. Por lo tanto, lo que uno tiene que tener es una dimensión territorial mucho más amplia. Es decir, por ejemplo, una zona conurbada, una zona metropolitana, el caso, por ejemplo, de Estación Central, sería un poco absurdo que uno dijera, vamos a abrir las escuelas de Santiago, a pesar de lo que dijo ya su alcalde, y no vamos a abrir la de Estación Central. Bueno, de verdad, deberíamos, cuando se pueda abrir Estación Central, debería abrirse el Juan Gran Pablo, Santiago en su conjunto. Se entiende, porque Santiago es un conjunto de comunas que lo único que lo divide es su administración, pero es una gran ciudad. Pero, Así es. ¿han pensado ustedes, han tirado líneas sobre la posibilidad de abrir, por ejemplo, en regiones o en localidades que no han tenido ni de cerca o que lo tuvieron hace mucho tiempo el coronavirus? Estoy pensando en Aysén, en la región de Aysén completa, en la región de la Araucanía, en lugares, por ejemplo, rurales que están más alejados, porque es muy raro que, salvo Isla de Pascua y una comuna que creo que es Río Hurtado, no me recuerdo cuál, en Aysén, no hay educación en todo Chile. Entonces, y el costo quizás es muy alto y estamos como muy sesgados a que no puede haber. ¿No sería bueno ir avanzando con más matices, con más grises, y donde se puede, con los resguardos? Mira, Matías, bueno, ese es el aprendizaje que obtenemos, ¿verdad? Cuando lo que decíamos al comienzo, los costos que pagan los niños presentes y futuros son enormes por no tener clases presenciales, especialmente los niños, niñas y jóvenes para los cuales la escuela sí hace la diferencia. Claro. Sí hace la diferencia. Sin embargo, esta orientación de la cual estamos conversando en términos territoriales está bastante señalada. Entonces, lo que uno debería ir diciendo, bueno, ¿qué territorios del país están en el tema de condiciones de abrirse? Entonces, uno dice, mira, más allá de lo que sea Isla de Pascua, ¿verdad? Y puede hacer Juan Fernández y Río Ibáñez. Esa era bueno, lo que de verdad va a ir sucediendo es que aquellas regiones como Aysén, ¿verdad? Que están en una condición muy avanzada, en las que comenzaron junto con los ríos en la etapa 2. Bueno, en la medida que avancen rápidamente en la etapa 4, ya irnos preparando para decir, bueno, cuáles son los colegios que estarían interesados, cuáles estarían en condiciones de hacerlo, de tal forma lo que te comentaba, una decisión descentralizada participativa, una orientación nacional en conversaciones conjuntas. ¿Pero estás de acuerdo? Un municipio, un Sí. sostenedor, te cuento para Sí. cerrar la idea, por ejemplo, un sostenedor particular subvencionado que tiene 13 colegios en la región metropolitana, la mayoría, 12 de ellos y uno en el sur. Bueno, está preparándose ya en el tema de cómo vamos a hacer el tema de la reapertura. La Fundación Belén Educa. Sí. Es decir, está sucediendo, se está activando y lo que tenemos todos que hacer es cómo construimos confianza y cómo vamos aprendiendo de estos primeros ejemplos que van a ir habiendo. No sé si compartes tú que estamos en una idea muy estanca, muy generalizada, sin matices, de que los colegios no por ahora. Quizás porque no tenemos la experiencia que tienes tú, la cercanía con el tema, y no todos percibimos la urgencia que hay, poniendo la salud primero de todas maneras, la urgencia que hay, sobre todo en familias o niños y niñas, donde el colegio sí hace la diferencia, no solo porque almuerzan allí, sino porque vienen de familias con menos capital cultural y los profesores y profesoras les pueden dar toda una posibilidad y un abanico de oportunidades. Mira, en términos como de opinión personal, más que de la evidencia comparada, bueno, Chile está en una etapa de alta desconfianza. Esta situación de la pandemia, la propia gestión de la pandemia ha generado, ha incrementado esos niveles de desconfianza. Sin embargo, si escuchamos en estos últimos días, inclusive al propio Colegio de Profesores, que más bien se abrió a decir, mira, más allá de marzo, ¿verdad? Que inicialmente era eso, es como estamos disponibles, todos los profesores estaríamos disponibles bajo ciertas condiciones, que se cumplen esas condiciones. Hoy día lo que tenemos que dar cuenta es que, de verdad, en la medida que apenas estén las condiciones, ir haciéndolo y construir esa confianza. ¿Por qué? Porque de verdad los costos que van a tener sobre el tema de oportunidades de aprendizaje, del punto de vista de seguridad, de protección para los estudiantes y sus familias,
pero especialmente también hay que pensar un tema bien práctico. ¿Qué va a pasar cuando esos papás, esos apoderados, esa mamá que vive sola o con una familia pequeña o ampliada, va a abrirse el mercado del trabajo con más oportunidades laborales? ¿Con quién va a quedar ese hijo, hija, ese joven de por medio? Y lo que requiere entonces no es solo un tema escolar, sino que también la compatibilidad de la vida laboral, de la apertura de la propia economía con los recursos educativos. Es decir, aquí lo que requerimos es que de verdad hay un desafío enorme, tenemos que estar todos muy disponibles e invertir en confianza. Yo creo que los matices que tú mencionas son muchos más. Hemos estado con muchos sostenedores públicos y particulares subvencionados, territorios pequeños y grandes, y de verdad hay una disposición con mucho temor, con muchas preguntas, con mucha incertidumbre, sí, por supuesto. Pero de verdad una disposición mucho más matizada y muchas veces disponible para decir, bueno, cuando podamos y nos apoyen, vamos para adelante y estemos atentos cómo lo vamos haciendo, porque también lo que requerimos del Ministerio, todos, es que nos ayuden a decir cómo se hace bien, cómo resulta, cuáles son buenas prácticas. Y termino con esto la idea de, Matías, no solamente el tema sanitario, sino que también cómo detecto las dificultades con que entran los chicos cuando reingresen a la escuela presencial y cómo me ayudan a reducir esa brecha que se va a ver ampliada, como tú decías en la introducción del programa. Juan Pablo Valenzuela, académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por esta conversación. Que esté muy bien. Muy buenas noches, Matías. Que esté muy bien también. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. Cuando habla el café, las palabras fluyen. Lucafé ofrece 13 variedades de café, tanto en grano como en sachet. Preocupados además del medio ambiente. Sus cápsulas son 100% reciclables, a diferencia de otras plásticas o metálicas en otros cafés. En pocas palabras, Lucafé es simplemente un excelente café. Lucafé es simplemente un café de origen. Lucafé vivi la vita. Y nos vamos a la pantalla y revisamos las noticias que tiene nuestro portal 24horas.cl, que está encabezado en este momento por la muerte del ex arzobispo de La Serena, Francisco Javier Cox, que estaba acusado de abuso sexual. Murió este sacerdote de ex arzobispo de La Serena. Más información, más detalles, todos los casos vinculados a su persona, en fin, podrán encontrarlos en nuestro portal de noticias. Vamos a la temperatura en este momento en la región metropolitana. El termómetro marca, ya le digo, 3 grados con 7 décimas y el cielo está despejado. Para mañana, jueves y pasado viernes, la situación que debiéramos esperar es la siguiente. Mañana una máxima probable de 17.